suppression. Seguimos aquí en el penúltimo día de la FIL Guadalajara 2023. Seguimos hablando de niños. Nuestro primer libro, algo, bastante crudo. Hablamos sobre el abuso que existe en las casas hogar. Entonces ahorita quiero darme un respiro de eso con la autora que tenemos el día de hoy, que es Marta Torres, quien nos presenta El niño ahorrador de palabras. La acompaña su editora, miren. No. Ok. Ella es la presentadora oficial. Yo aquí nada más voy a estar mediando. Pues bueno, bienvenidas a las dos. Gracias por elegir escritores mexicanos independientes como su medio de difusión y para compartir. Y pues bueno, Marta, te cedo la palabra para que nos cuentes quién es el niño ahorrador de palabras. Buenas tardes a todos. El niño ahorrador de palabras es Santi. Es este pequeño libro de cuentos llamado El niño ahorrador de palabras, pues es una historia de un niño. Cada capítulo del libro y cada uno de los cuentos está precedido de un epígrafe a manera de adivinanza o de trabalenguas. Y bueno, esa parte para mí es una de mis favoritas, me encanta. Y está relacionado con cada capítulo. La historia del niño ahorrador de palabras, pues es la historia de Santi, un niño entre 3 y 6 años, en esa edad en que los niños son curiosos por naturaleza, esos niños que tal vez todos fuimos o que tal vez ustedes tienen alguno en casa, de los que preguntan por todo y quieren saber por qué y para qué suceden las cosas. Y esa curiosidad, pues bueno, es la que dicen que nunca pierden la gente que se dedica a la ciencia, que son los que tardan todavía su niñez y continúan siempre preguntándose por qué y para qué. Entonces a Santi, pues como también sucede en muchos hogares mexicanos, pues sus papás están ocupados haciendo diversas actividades y a veces dejan a los niños solos y entonces pues le encargan a su hermana cuidar de Santi. Y Santi, pues al hacer tantas preguntas, llega un momento en que Dora, se llama la hermana, pues se harta, porque también es una niña, porque no está preparada para cuidar a otro niño. Y de esa manera, pues para que Santi guarde silencio, porque ella no es mala ni tiene malas intenciones, es una niña, y también le dice, ¿sabes qué, Santi? Si sigues hablando tanto, te vas a acabar las palabras. ¿No sabías que sucede eso? Y cuando te quedes sin palabras, ¿qué vas a hacer? Entonces Santi, pues no le cree, porque Santi pues es inteligente también. Pero después sucede que van a la tienda de la esquina, donde hay un niño que realmente pues sordomudo. Entonces Dora, pues está lista, es mayor, le dice, ¿sabes qué? A él le sucedió lo que ya te conté, y pues Santi le cree. Y entonces Santi comienza a hablar cada vez menos. Y se pone seriamente preocupado a pensar cuántas palabras ha desperdiciado y cuántas aún le quedarán, si realmente él podrá llegar a hablar cuando tenga la edad de su papá o cuando tenga la edad de su abuelo. Entonces Santi comienza con una pequeña obsesión, incluso a veces cuenta las palabras con las que puede expresarse y trata de elegir las más precisas y las más concisas para decir sus ideas. Pero este secreto no se lo dice a nadie, es un secreto entre él y su hermana. Y entonces la vida de Santi ha ido
ilustraciones. O sea, no nos tenemos que imaginar a Santi porque Santi aquí anda. Y Dora, su hermanita, también está aquí. Y bien nos dice la autora que antes de que empiece el capítulo, por ejemplo, aquí me encontré con un epílogo y después dice: cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Entonces se me hace muy tierno que hayas puesto trabalenguas también. Pero, ok, abordando la temática de por qué Santi se vuelve este niño ahorrador de palabras, ¿para qué público está dirigido realmente el libro? O sea, ¿es un libro para papás? ¿Es un libro que es para niños? ¿Para qué edades podemos como dirigir el niño ahorrador de palabras? Yo creo que el niño ahorrador de palabras lo puede leer cualquier persona. Yo creo que muchos de los adultos, pues, precisamente andan buscando algo que leerle a sus niños en casa, y son los que, como un sensor, van a seleccionar qué le van a leer a sus niños en casa, ¿no? Y por ahí decía un escritor que los cuentos que vale la pena leerlos a los 10 años, seguramente vale la pena leerlos cuando tenemos 50 años. Y eso es real. Sí. Ok, ahora vamos a hablar del proceso. Yo no escribo para niños, no escribo para niños. Entonces te pregunto como desde mi ignorancia de lo que es escribir para niños y también como para aprender, ¿no? O sea, como escritora, ¿cómo elegiste escribir para niños? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo se te ocurre abordar este secreto entre hermanos? O sea, ¿cómo se te ocurre crear el título y decir, ya sé qué voy a hacer con esto? Ya sé cómo va a ser su historia y su aventura. Yo creo que fue mi primera historia que escribí y simplemente surgió. Yo creo que para mí era crear una historia que cuando yo fui niña me hubiese encantado leerla. Sí, ajá. Y luego pues me gustó y dije, ¿por qué no compartirla? Y para crear el personaje, pues realmente me puse a unir algunas cosas muy queridas mías, como el nombre de una mascota, un pececito beta llamado Santi, pero también un ser querido mío, pues nació en esa fecha de San Santiago. Entonces, bueno, ya bien, hay dos cosas muy queridas mías que me permitieron empezar a desarrollar la historia de Santi. Pues bueno, ahora me gustaría ceder la palabra a tu presentadora para que nos hable más como el proceso creativo, de las ilustraciones, la portada. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que la portada está atractiva para la edad de los niños a los que se pretende llegar este libro. Cuando Marta me invitó a presentar el libro, creo que ya han sido algunas presentaciones, varias presentaciones. A mí me entusiasmó porque yo creo que es muy importante iniciar a los niños en la lectura. Somos un país que leemos creo que medio libro al año, y mientras no inculquemos el amor a la lectura a los niños, no vamos a lograr grandes cosas en cuestión de mejoras de educación. El libro trae unas enseñanzas muy útiles, muy para los niños, como decía Marta, para es también para los papás, porque muchos papás no saben qué abordar, qué decirles a los
son bastante dinámicas. Marta, otra pregunta. ¿Has podido hablar con tu público, que es como el público, ¿no? Que es el público infantil, sobre el libro? O sea, ¿te has hecho alguna observación? Porque los niños sí leen y te dan crítica. O sea, los niños leen y saben dar una crítica de me gusta, no me gusta, lo entendí, no lo entendí. A veces como que subestimamos la inteligencia de los niños, ¿no? O su sensibilidad. Entonces, ¿has podido tener un acercamiento directo con niños que puedan haberte expresado algo de, no solo tal vez de haberlo leído, sino de verlo, por ejemplo, o sea, simplemente de verlo y ojearlo? Sí, afortunadamente como pues ya hemos tenido algunas presentaciones, sí he hecho contacto con algunos niños, incluso pues por ahí vienen mis datos y algunos me han enviado mensajes, cosa que es maravillosa, y creo que para algunos niños que en algún momento puedan ser introvertidos y para el mundo interno incluso de los adultos, pues puede haber un momento en que haga un clic, por ahí un contacto, y porque cuántos de nosotros incluso como adultos pues a veces hablamos y ya después nos arrepentimos de haber soltado ciertas palabras y a lo mejor en eso llega un momento en que nos identificamos y sí, como no, con los niños. Por ejemplo, me decía el otro día una niña pues que le gustaba mucho la historia y que llevan como 10 veces que la leía, ¿no? Son cosas así tan pequeñas que a mí me llenan, a mí me da mucho gusto, y a veces solo de ver el título y así como dices tú, ojearlo. También en una presentación llevábamos 5 minutos y el niño levanta la mano y dice, ¿dónde puedo comprar este libro? Entonces, bueno, desde ahí ya son pequeñas cosas que sí. Ok, Marta. ¿Estás trabajando en algo nuevo ahorita? O sea, ¿tu plan es seguir escribiendo para niños? Tal vez viene otro tipo de literatura. ¿Tienes otras publicaciones además de esta obra enfocada, sí, al target infantil, pero también a nosotros como adultos, insisto, adultos que convivimos con niños, que tienen sobrinos, hijos, primitos? ¿Qué planes hay para ti en un futuro cercano? Bueno, creo que de publicar más cuentos, de momento estoy con esto muy contenta. Sí, continúo escribiendo, pero quisiera hacer una pausa para volver a seleccionar algo y realmente que lo publicar. Sin embargo, por ahí tuvimos otro proyecto que llegó a su fin exitoso, que son las minificciones, una antología de minificciones de escritores del lago de Chapala, que aquí ya vemos 4 presentes, y que estamos también pues presentándolo aquí con ustedes hoy, y que sigue. Ok, Marta, pues vamos a darles palabra al público por si quieren preguntarte algo. Pueden preguntarle del libro, también sobre su... No te pregunté, Marta, discúlpame, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Porque eso también influye con que hayas elegido escribir esta obra. Yo estudié la carrera de medicina. Desde mi formación, pues a mí me tocó estar en un hospital atendiendo urgencias de pediatría, por ejemplo, o en un hospital de tercer nivel, estando viendo en terapia intensiva niños. Y desde ese momento, yo nunca sabía que iba a escribir un libro de cuentos, pero para mí ha sido muy impresionante la resiliencia de los niños enfermos, la manera en que maduran y que desarrollan para mí un sentido extra y que a veces llegan a ser hasta más maduros que sus papás. Tú ves a los papás en llanto y los niños, ajá, con un pensamiento ya de adultos muy maduros, y sí ha sido para mí un impacto. Aparte de esto, mi esposo es pediatra, entonces hasta la fecha de alguna manera yo continúo en contacto con los niños. Igual hay enfermedades
Pues bien, sin querer hoy hemos estado como con el acercamiento a la niñez, ¿no? Hablábamos hace rato de la vulnerabilidad de los niños causada por otros niños o por adultos, y ahorita lo vulnerables que son los niños cuando enferman y cómo esto los puede ayudar a, bueno, no ayudar, no, esa no es la palabra, cómo es que la vida los orilla a madurar a una edad tan temprana y a aceptar sus condiciones. Entonces, hemos estado aquí reunidos todas estas semanas hablando de libros enfocados para nosotros los adultos, y me causa mucha alegría que hayan coincidido estos dos, ¿no? Al mismo tiempo en este horario con los niños, porque es muy, un niño, cuando leemos es porque somos niños lectores, entonces sí es importante poder sembrar el hábito de la lectura. Yo sé que suena como al choro, que todos nos dicen, pero es que es verdad. La literatura sana y salva, escribir sana y salva. Entonces, si el niño tiene un referente de un adulto que lee y escribe, el niño puede encontrar también ahí un camino de arte para poder expresarse. No solo que escriba, ¿no? Que pinte, que tome foto, que pueda también plasmar su dolor, en este caso, ¿no? De los niños que tú mencionas, que tienen ya alguna condición tal vez de por vida o están pasando por una enfermedad grave, que puedan desahogar su dolor a través del arte. Y nosotros como adultos tenemos esa gran responsabilidad de ser un referente importante para ellos. Bueno, ahora sí, el público tiene alguna pregunta para el niño ahorrador de palabras, para Marta. Sí, Marta, ¿se te hace fácil escribir para niños? O en mi gusto personal, creo que escribir para niños es lo más difícil que hay. Pero para ti, ¿qué te gusta más? O sea, evidentemente te gusta escribir para niños, pero ¿se te hace difícil y escribir un cuento normalito para cualquier edad, se te hace complicado? Yo creo que eso de los cuentos infantiles, pues se me dio. Así surgió, allí, pues después me di cuenta que todo lo que escribía eran cuentos. Pero cuentos enfocados a Infantiles, niños. sí. Y pues gratamente me hacen sumergirme nuevamente en mi niñez y los disfruto mucho. No te podría decir que es complicado realmente para mí. Claro, Y aparte creo que, pues como siempre han dicho los filósofos, ¿no? Los cuentos nos ayudan sobre todo a los niños a pensar. Cosa muy diferente es no a cómo pensar, sino que les dan a elegir más opciones, les dan herramientas para que ellos puedan reaccionar y a lo mejor decir, no, pues tú no me vas a engañar a mí como tal cuento que leí, ¿no? Entonces les dan herramientas y eso para mí pues es maravilloso. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta para nuestra autora sobre su obra, sobre su proceso creativo? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Qué recomendarías a alguien que quiere escribir o que está empezando a escribir? Yo estoy empezando a escribir. En realidad, wow, qué autoridad me dan, muchas gracias. Pues yo lo único que podría recomendar es realmente que pues ser transparentes y fluir y dejar y plasmar las ideas así como vienen. Siempre, ahora sí que los editores pueden hacer un trabajo mágico a veces, como pulir o caminar, ¿no? Pero si una historia te nace y tú dices, esto quiero contar, pues adelante. Es lo más importante. Otra pregunta, entonces, ¿crees que es más inspiración que oficio, que trabajo? En tu caso, para ti, ¿crees que eres una escritora más de inspiración que de oficio? Porque tú sabes, te sientas, algún escritor muy grosero decía que era hora nalga ser escritor, entonces, Sí, claro, tienes las herramientas, tienes el oficio, sabes buen español y empiezas a escribir y puedes hacer un buen cuento. Pero en tu caso personal, ¿qué crees? ¿Te vas más por la inspiración, como dijiste, que fluya? ¿O te vas por el trabajo mental de vamos a hacer un cuento con tales cosas y te pones a trabajar?
realmente tengo yo una parte a veces bastante perfeccionista que es la padezco mucho y no podría ser así, sí, en un momento fluye, pero después quiero cambiar y modificar y borrar y yo creo que si me dieran la oportunidad le sigo haciendo cosas. Entonces tienes razón, realmente sí se le invierte mucho tiempo porque a mí me decían, bueno, ya se va a inscribir, ya, y yo le quería seguir haciendo cambios. Tiene que haber alguien, me imagino yo, que te diga, Sí. ya córtalo, ya. Te dice, ya, hasta ahí ya está bien. Ajá. Y aún así, Puede haber modificaciones. ajá. Y además de los errores de impresión, Claro. cosas que se van y me frustran. Y yo te digo, si pudiera, lo volvería a hacer y corregiría muchas cosas. Bueno, pero es lógico, cuando tú corriges como escritor, yo creo que te pasa que ya lo conoces también la historia que empiezas a no verlo, ¿no? Y se te van Desafortunadamente. cosas porque tú en tu cabeza lo tienes y no sé, cuando te enseñan a leer, uno no lee ya ni siquiera las palabras completas, ya sabes qué significa. Te pasa con la historia. Exactamente, sí, tienes toda la razón, así sucede. ¿Qué tiempo te llevó para plasmar el libro desde que lo concebiste, el seminario, hasta que lo plasmaste, hasta la realización del libro? Wow. Mira, si lo tomamos de esa manera, yo tenía varias notas por ahí antes de que yo supiera que las iba a escribir. Simplemente cuando yo venía a las ferias del libro, porque amo estos eventos y ir a las bibliotecas y a las librerías por puro gusto, y cualquier cosa que veía a veces yo anotaba. Entonces, pues yo te podría decir que es mi proyecto casi a la mano de mi vida. Pero yo hace aproximadamente 5 años me integré a un taller de lectoescritura. Ajá. Y ahí fue donde ya comenzó a tomar forma, ¿no? Porque pues así sucede. ¿Cómo ayuda a los alumnos? Sí. Además de que pues en ese tiempo lo que yo recuerdo es que tenía una maestra que me decía que iba yo muy bien y yo le creí, yo le hice caso. Entonces, pues así sucedió. Ok, pues bueno, vamos a dar cierre a la presentación de Marta con el niño orador de palabra. Aquí sigue a la venta, aquí está en el M14, ella va a estar aquí un ratito por si quieren acercarse a ella y aprovechar que le firme el libro, porque realmente también es un libro muy bonito. No te pregunté, ¿tú lo ilustraste? El ilustrador es Sebastiano Cami. Sí. La última vez que supe de Sebastián estaba en Japón. Pero donde quiera que esté le mandamos saludos. Le voy a mandar el video. No solo es agradable para niños, es agradable para uno como adulto. A mí sí me encanta ver un libro y ver un dibujito. Te hace sentir bien. Que todos los adultos Somos niños, exacto. Entonces también hay que abrazar hoy a nuestros niños después de estos 2 libros que nos enseñan partes de nuestra niñez, que nos recuerdan que fuimos niños y que tal vez seguimos siendo niños y hay un niñito ahí todavía interior. Entonces no necesariamente hago la invitación a papás, cómprenlo a sus hijos, es papás, cómprenselo a ustedes mismos, cómprenselo a su niño interior que también quiere ver un libro de dibujo, que siempre es agradable. Vamos a darle un aplauso a Marta. Muchas gracias, Marta, por el gracias aquí al público por quedarse a presenciar. Y pues bueno, vamos a seguir con la siguiente entrevista que tiene aquí ya introducida